realizando composiciones en X. Entonces, lo primero, ¿cuál es la condición real que está saliendo? Entonces, ¿quién es la condición real? X2 menos X1. Es decir, este segmento que está acá. X2 menos X1. Ese es el segmento que corresponde acá, a esta diferencia, que es la condición real que hay en el proceso. Ahora, ¿cuál sería la condición ideal? Bueno, la condición ideal es que esta composición de salida, que llamamos X2 asterisco, estuviese en equilibrio con la composición Y2 que sale de la otra fase. Entonces, ¿cómo determinamos eso? Bueno, si voy a buscar una composición que esté en equilibrio con Y2 busco en la curva de equilibrio, corto la curva de equilibrio y leo el valor de X2. Entonces, esta sería la diferencia de concentraciones si esta corriente que está saliendo estaría en equilibrio con esta otra corriente que está saliendo. El cociente de la diferencia real entre esta diferencia ideal es lo que constituye la eficiencia de Murphy. ¿Qué les pareció eso? ¿Me escuchan? Sí, profe. Ok. Las eficiencias de dos fases se relacionan por esta expresión, donde a partir de la eficiencia calculada para una fase se puede calcular el de la otra fase. Estas ecuaciones están en función de lo que se conoce como el factor de absorción o el factor de despojamiento. Ese factor de absorción o factor de despojamiento es un factor que es un parámetro que depende de la pendiente de la línea de operación multiplicado por el valor del flujo de la fase E dividido entre la fase R. Es decir, ese factor, ese parámetro, por aquí lo habíamos visto antes, es este factor que vemos acá. ¿Ok? Esto es lo que se conoce como un factor de absorción. Y ese es el inverso de ese factor. Sobre ese factor vamos a trabajar un poquito más adelante cuando hablemos de la ecuación de Krenzer para determinar el número de etapas ideales. Bien, vamos a trabajar un poquito entonces estos conceptos para ir gradualmente asimilándolos. ¿Ok? Vamos a trabajar... ¿Por qué no me responde? Vamos a trabajar estos conceptos. Vamos a hacer un ejercicio de un examen pasado, para que no se emocionen con el mismo ejercicio. En el chat acabo de colocar un enlace donde vamos a tener una hoja de Excel con los datos de equilibrio. Vayan a ese enlace, descarguen la hoja y lo abren en Excel. No lo trabajen en Google Doc porque van a ver un disparate allí. Eso se distorsiona todo. Mientras que voy entonces buscando el ejercicio. Ahora no responde Excel.
Un momento que tengo Excel. Listo, ya descargaron el archivo. Once de 17, 12 de 17, 12 de 17, 13 de 17. Bueno, pero ¿qué pasa con...? No entiendo la estadística. Vamos a ver. Vamos a ver quiénes están en sala. María Alejandra. Profe, sí, yo estoy acá en la sala, pero como estoy desde el hospital, no Ah, puedo ok. descargar el archivo, pero yo voy a estar pendiente de la clase. Ah, listo, María Alejandra, gracias. Y está bien, ¿se encuentra usted bien? Que me dijo que está en el hospital. Sí, profe, yo tengo que acompañar a mi mamá a unas secciones cada semana. Ah, ok, está bien. Bueno, que todo vaya Listo, bien. gracias. Muchas gracias. Bueno, descargaron el archivo, ¿no? Entonces en el archivo tenemos estos datos de equilibrio, ¿ok? Fíjense que los datos de equilibrio están en términos de fracción molar y de relación molar. Hay que tener cuidado, ¿ok? Sobre la base de cálculo que vamos a utilizar. Los datos generalmente de equilibrio que están disponibles los vamos a encontrar en datos de fracciones molares, de presiones parciales o simplemente de composiciones. Entonces tenemos que ser muy hábiles en transformar esos datos en términos de una relación molar o relación másica. ¿Ok? Eso ya son cuestiones de química general, de cómo trabajar con concentraciones molares, con presiones parciales, pero los ejercicios que tienen en el texto de Treval y en el texto de Sider, en los dos capítulos recomendados, están referidos a esas condiciones. Entonces vamos a leer el enunciado, ¿ok? Tenemos que absorción de SO2 en agua tiene lugar en una columna empacada a 50 grados centígrados y presión atmosférica, que opera en flujo en paralelo. Una corriente gaseosa, y tenemos el caudal de la corriente gaseosa, 0.4 metros cúbicos por segundo, con 7.4% molar de dióxido de azufre, se pone en contacto con agua de reciclo que tiene 0.019% molar de CO2. Se utiliza una relación molar de líquido a gas de 16.67. Y tenemos los datos de equilibrio, ¿ok? Esos datos de equilibrio que están ahí. Entonces, lo primero es el levantamiento de la información para los datos de equilibrio. Tenemos datos que están en términos de fracción molar. Entonces, simplemente los llevamos a relación molar. X de SO2 es igual a la fracción molar de SO2, 1 menos fracción molar de SO2, relación molar para la otra fase SO2, para la fase gas en este caso,
fracción molar de SO2 entre 1 menos Y SO2. De esa manera encontramos entonces esta curva de equilibrio como tal. Si realizamos un ajuste de esa curva, encontramos que esa curva tiene un comportamiento aproximadamente cuadrático, no es lineal del todo, con respecto a un factor de ajuste de 0.996. Esto es simplemente para efectos de parametrizar esa curva y tener una ecuación matemática que nos permita estimar cuál es la fracción molar que se encuentra, la relación molar que se encuentra en equilibrio con la relación molar que se encuentra en X. Pueden hacer allí sobre la hoja de Excel un ejercicio, ver cómo queda la línea si hacen un ajuste lineal, para ver si hay una buena relación de ajuste. Si hay una buena relación de ajuste, se podría suponer o considerar que la curva, la línea como tal, es lineal. ¿Ok? Ahora bien, hablemos sobre el proceso. Vamos a definir lo que tenemos, lo que nos ha dicho el enunciado.